José Luis Concejero llegó a Londres hace un año para trabajar como corresponsal de la cadena COPE. En todo este tiempo ha sido testigo de los acontecimientos más importantes del país. Hoy nos reunimos con él en uno de los mejores restaurantes españoles de Londres, Alquimia. De la mano de José Luis conoceremos a fondo cómo es el día a día de un corresponsal y qué oportunidades ofrece una ciudad como Londres a un periodista. Bueno, bienvenido, José Luis. Gracias, muchas gracias Patricia, por atendernos. A ti, hombre. Eres el corresponsal de COPE en Londres, pero Sí. también has trabajado en televisión, has sido profesor. ¿Nos puedes hacer un repaso a tu trayectoria? Bueno, pues yo estudié periodismo. La verdad es que gran parte de mi vida me he dedicado a la radio, la COPE fundamentalmente. Sí que tuve en los últimos años un periodo de 3 años y medio aproximadamente que estuve en la televisión de Castilla-La Mancha. Ahí aprendí televisión y todos los programas que tienen que ver con la tele. La verdad es que fue una experiencia bastante enriquecedora, pero sí que es verdad que a mí una de las cosas que siempre me ha gustado ha sido la radio. La COPE me dio una segunda oportunidad. Un gran jefe que tengo me dio la oportunidad de venir aquí de corresponsal. Y aquí estamos desde hace algo más de un año. ¿Cómo es el día a día de un corresponsal en una ciudad como Londres? Hombre, pues mira, Patricia, yo siempre que me hacen esta pregunta tengo una respuesta que puede llegar a resultar un poco agresiva, pero que yo creo que es la verdad. Es decir, a mí me pagan por vivir en Londres. Y es así. Entonces, en función un poco de la forma de vida que yo quiero adoptar, mi trabajo va a tener más o menos éxito. La corresponsalía es el momento real en el que a un profesional se mezclan tanto la vida personal como la vida laboral. Eso no le pasa a un banquero español que está trabajando en Londres, eso no le pasa a un abogado que está trabajando en Londres. En el caso del corresponsal sí, hay una fusión, es decir, corresponsal y persona, por decirlo de alguna manera, son la misma cosa. No hay horarios, y es que es verdad, no hay días de la semana, porque tampoco, no hay estaciones, es decir, esto es un día a día permanente en la que en un país, además como el Reino Unido, en el que pasan muchas cosas, pues tiene determinados acontecimientos a lo largo del día y el corresponsal, bueno, pues tiene que saber seleccionar y transmitirlo, en este caso, en la radio, en la cadena COPE en España. El día a día, bueno, pues en función un poco de las cosas que me van pidiendo, tú vas adaptando un poco lo que tienes que hacer. Pero no cambia mucho al día a día que yo puedo llevar como profesional, es decir, yo me levanto por la mañana, puedo entrar en la radio, yo me voy a hacer la compra, puedo ir al gimnasio, vuelvo porque tengo que hacer otra crónica, tengo que prepararme una historia, hay que ir a una rueda de prensa, es decir, se van mezclando un poco las etapas del día personal con profesional. Yo tengo una anécdota muy divertida. Y es que yo vivo enfrente de una pizzería y el pizzero lo hemos conocido, es un tío encantador. Y un día cenando me dice, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y le digo, ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, joder, porque es que hay días que te veo haciendo la compra a las 12 de la mañana, otros días que te veo venir del gimnasio a las 4 de la tarde, y me dice, tú no te dedicas a nada, ¿tú de qué vives? Y digo, no, es que soy periodista, soy corresponsal, y esto cambia mucho la cosa. Entonces ya a partir de ahí ya entendí un poco mi forma de vida. ¿Cuáles son las diferencias, si crees que las hay, entre el periodismo en España y aquí en Reino Unido? Hombre, diferencias y muchas. ¿Por qué? Tú piensas que cuando tú eres periodista en España, en un ámbito concreto, hay un momento en el que tú tienes que aspirar a ser el mejor. Y para ser el mejor periodista en ese ámbito concreto, tienes que tener una buena agenda de teléfonos, tienes que tener buenas fuentes de información, tienes que conseguir esa información, por decirlo de alguna manera, incluso antes que pase. Y cuando ya ha pasado, tener esa capacidad de levantar el teléfono, marcar un número y que el protagonista te cuente lo que está pasando, ¿no? En el Reino Unido es más complicado. Es decir, que José Luis Concejero, corresponsal de COPE, levante su teléfono y que un asesor de la primera ministra Theresa May le cuente lo que va a decir la primera ministra es muy complicado. Entonces sí que es verdad que vamos un poco cuando la noticia está pasando o ya ha pasado. Esa capacidad de contactos primeros, yo por ejemplo no lo tengo, es un reto. ¿Y cómo es la relación con los otros corresponsales de...? Hombre, pues con los otros corresponsales la relación es muy buena. Sí que es verdad que las dimensiones de Londres ya sabes cómo son. Nos vemos, pues de vez en cuando hay saraos, como digo yo, pues nos vemos en alguna comida que organizan, en alguna recepción de la embajada, en alguna rueda de prensa interesante que solemos ir todos. Yo mantengo contactos con muchos compañeros, un contacto telefónico en muchas ocasiones, para una vez a la semana, 2 veces a la semana. Oye, ¿has visto este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo llevas tú? Tal. En fin,
pero no es una relación, para que te hagas una idea, no nos vemos todas las semanas todos. ¿Y están mejor valorados que en España o peor? Yo creo que totalmente mejor, es decir, creo que la profesión periodística en el Reino Unido es una profesión profundamente respetada. Yo a la hora de... cuando he estado con colegas y les comentas que eres periodista, gente que conoces, rápidamente entienden bueno, pues que tú eres una persona, dan por supuesto de alguna manera que tú eres una persona con una visión de la realidad, que no va a mentir, con cierto rigor, en fin, con una serie de requisitos, ¿no?, que ellos ya dan por supuesto. Para que te hagas una idea, simplemente el impuesto que tienen que pagar los británicos para ver la televisión, que en gran parte es para financiar la BBC, que son más de 150 libras al año, aquí, aunque duela, las pagan, pero porque entienden que la BBC va a transmitir veracidad, ¿sabes? Que luego, como todo, pues el gobierno mete mano, es inevitable, ¿no? Como en todos lados, pero sí que es verdad que al menos el británico se cree que cuando se va a exponer a las noticias que pueden contar en el BBC, en este caso concreto, bueno, pues ahí les van a contar la verdad y lo que está pasando. El británico yo creo que tiene un profundo respeto por la profesión, de ahí también la cantidad de periódicos que se venden, cómo se consume. La diferencia es abismal y de alguna manera eso pone de relieve que es una profesión con un pulso y con una fuerza muy importante, ¿no?, en el país. Y en todo el tiempo que llevas aquí en Londres como corresponsal, te ha tocado cubrir eventos muy importantes. ¿Cuál ha sido el que más alegrías te ha generado como periodista? Hombre, alegría, hombre, el Brexit es una alegría como profesional tener la oportunidad de contarlo, claro, eso es evidente. Además, yo cuando llegué, pues empezó ya, había unos sonidos de fondo que decían, bueno, existe la posibilidad que en junio del año que viene se convoque el referéndum, tal. Luego a medida que pasaron los meses iba cogiendo más fuerza y ya en el mes de febrero ya se convocó el referéndum para el 23 de junio. Y ha sido unos meses apasionantes. Hablándolo con compañeros, ¿no? Todos teníamos esa sensación de decir, no, el Reino Unido no se puede salir de la Unión Europea. Yo me acuerdo de esa madrugada que estuve pendiente de la votación, sin dormir toda la noche, viendo un poco, a medida que iban pasando las horas, cómo estaba cambiando todo y que finalmente se iba a materializar un Brexit. Y hombre, pues son momentos muy tensos, son el día siguiente la radio desde primera hora de la mañana, desde las 4 de la mañana entrando en directo permanentemente contando la situación en tiempo real. Hombre, es apasionante, ¿no? Es duro, pero es muy bonito, ¿no? Y de cara a posibles periodistas que nos estén viendo, ¿qué consejos les darías? ¿Hay posibilidades para un periodista acá en Londres o la barrera del idioma es dura? Sí que es verdad que trabajar para medios españoles aquí ahora ya se lleva mucho, bueno, pues prácticamente se ha generalizado el freelance. Yo creo personalmente, y aquí entre amigos, Patricia, lo puedo contar, yo creo que las grandes empresas de comunicación, los periodistas también en parte somos responsables, pero vamos, las grandes empresas de comunicación se están cargando directamente lo que es la figura del corresponsal, simplemente por las condiciones laborales que firman, ¿no?, los que vienen a trabajar, en el caso del Reino Unido como en el caso de otros muchos lugares. Sí que es verdad que todavía hay medios en los que apuestan por el corresponsal, les pagan buenos salarios, sabiendo que están fuera de su país, tienen ayudas para la vivienda, ayudas incluso para los hijos que estudien en los colegios, etcétera, etcétera. Pero hay otros medios de comunicación, muchos, la mayoría, por decirlo de alguna manera, que simplemente firman contratos con los trabajadores de manera freelance, no tienen prácticamente ningún vínculo con la casa y les están pagando por cada pieza que hacen unos precios pues bastante lamentables, ¿no? Creo que tienen culpa las grandes empresas y también tienen culpa los periodistas que en muchos casos aceptamos esas condiciones, ¿no? Entonces, yo por eso hago un llamamiento al cambio, porque yo creo que la profesión del corresponsal es enriquecedora y es necesaria. Yo creo que si consigues encontrar, porque tienes contactos buenos con España, una colaboración, está bien. Vivir en Londres de una colaboración es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí sí que hay más trabajo de fondo. Luego, si tú tienes un dominio bueno del inglés y pues consigues forjar buenas relaciones, buenos contactos, en esta ciudad se lleva mucho el networking y puedes acceder a los grandes medios de comunicación británicos, hombre, pues la verdad es que estás entrando en un lugar exquisito donde la profesión, como decíamos, está profundamente respetada y donde hacer carrera en un periódico británico es, bueno, pues puede ser una de las grandes hazañas, ¿no?, que pueda tener todo
todo periodista. Pero bueno, eso es como todo, eso es dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzos y luego también marcarte objetivos. Si tu objetivo en la vida es trabajar en el Times, pues bueno, ponte a trabajar y hasta que lo consigas, ¿no? Claro. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles son tus previsiones en Londres? ¿Piensas quedarte mucho tiempo? O... Hombre, yo estoy encantado. Yo quiero ver un poco todo lo que pasa con esto del Brexit. Teóricamente las negociaciones dicen que van a durar 2 años. Si se invoca el artículo 50, empezarán a partir del año que viene. Yo todo eso lo quiero vivir, lo quiero ver. Mínimo me doy otros 5 años por aquí sin ningún problema, vamos. Porque además es una ciudad que me gusta mucho. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y espero que nos veamos pronto. Eso, Patricia, gracias a vosotros. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is up.